Sí, correcto. Fíjense, hoy vamos a ver los tipos de gráficos, soportes, resistencias y tendencias. Cómo identificar soportes correctamente, cómo identificar la resistencia correctamente y las tendencias en un gráfico. ¿Ok? Y los tipos de gráficos, que tenemos varios tipos de gráficos. Tenemos gráficos de línea, gráficos de barras y gráficos de velas. Que nosotros vamos a trabajar con gráficos de velas, ¿ok? Porque es la que nos proporciona mayor información sobre las variaciones que tiene el precio. Entonces vamos a empezar primero con el gráfico de líneas. El gráfico de línea, como ustedes lo ven acá, es una línea de tendencia, una línea que representa el valor del precio en cada periodo de tiempo, ¿ok? Si, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que aquí tenemos un instrumento financiero llamado el índice SP500, que es un índice, como se los mencioné, que ya ustedes saben que son los índices, que se los mencioné en la clase número 1. El SP500 es el Standard & Poor's 500, es el promedio de 500 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿ok? Para que lo sepan y no tengan esa duda. Entonces, estamos viendo el gráfico de ese instrumento financiero en periodo de un día. Quiere decir que cada variación del precio corresponde al cambio que tiene el precio en un día. Y el gráfico de líneas reacciona al precio de cierre, ¿ok? Del día. Si el día cerró en 2800, por ejemplo, como lo vemos acá, en la parte derecha, entonces ese es el precio, el movimiento que va a tomar la línea que representa el nivel de precio que estamos viendo en ese periodo de tiempo, ¿ok? Así funciona el gráfico de líneas. ¿Para qué nos sirve el gráfico de líneas? Pues para el análisis técnico que les voy a mostrar no nos sirve de mucho, pero sirve de mucho para cuando estás principiante. Te ayuda mucho a determinar dónde están los niveles de soportes y resistencias, puesto que solamente nos muestra los precios de cierre. Y los gráficos de vela nos muestran 4 precios. ¿Okay? Ya les voy a mostrar más adelante, cuando les muestre el gráfico de velas, cuáles son estos 4 precios. Entonces vamos a seguir con lo que es el gráfico de barras. Fíjense, el gráfico de barras es muy parecido al gráfico de velas. Sin embargo, el gráfico de barras es un poco más difícil de leer de lejos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el gráfico de barras, como ustedes lo ven en la parte superior derecha de mi pantalla, vemos que tenemos un máximo, es la parte más alta de la barra. En la parte izquierda de la barra tenemos el precio de apertura y en la parte derecha el precio de cierre, ¿ok? Aquí hay un error, perdón. Entonces, aquí donde dice mínimo, ese es el precio de cierre. Y aquí donde dice cierre es el precio mínimo, ¿ok? Entonces, a la izquierda tenemos el precio de apertura, a la derecha el precio de cierre. Arriba el precio máximo y abajo el precio mínimo, que alcanzó la barra en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si tenemos el mismo caso, precisamente, el mismo caso en periodos de un día. O sea, quiere decir que, por ejemplo, esta barra roja que tenemos aquí en esta zona, vamos a representarlo aquí para que lo puedan ver mejor. Esta barra roja que tenemos acá tiene un precio de apertura, que es este que está acá, que es el de la parte izquierda. Tenemos un precio de cierre, que es este que está acá. Tenemos un precio mínimo y un precio máximo, ¿ok? Esos son los 4 valores que nos arroja este tipo de gráfico en el gráfico de barras. Ok. Fíjense, continuamos entonces. Finalmente tenemos el gráfico de velas, que también se conoce como el gráfico de velas japonesas. ¿Por qué velas japonesas? Porque este era el método o el tipo de gráfico que utilizaban los japoneses hace mucho tiempo para lo que era el comercio del arroz. Esa historia la sabe todo el mundo. Así que simplemente se le puso el nombre de velas japonesas por eso. Pero simplemente son velas, ¿ok? Y cómo nosotros leemos o interpretamos las velas. Fíjense. Veamos la vela blanca, esta que está acá, como una vela alcista y la vela negra como una vela bajista. La vela nos habla de diferentes formas. El cuerpo de la vela es la parte del rectángulo, se le dice cuerpo. Y la parte de arriba, que son unas líneas que sobresalen por arriba y por debajo, se les llama sombras o mechas, ¿ok? O colas también se les dice. Entonces,
La mecha o sombra de arriba, entonces, nos indica el máximo de esa vela. La mecha o sombra de abajo nos indica el mínimo de esa vela. ¿Ok? La parte inferior del cuerpo nos indica el precio de apertura en el caso de la vela alcista. Y la parte superior del cuerpo nos indica el precio de cierre en el caso de la vela alcista. Lo inverso para la vela bajista. Aquí el máximo, la mecha o sombra superior, el máximo de la vela, máximo precio que alcanzó. El precio mínimo en la parte inferior de la sombra o la cola mínima. Este es el precio mínimo que alcanzó la vela en ese periodo de tiempo. Y tenemos el precio de apertura, que en este caso está en la parte superior, porque es una vela bajista. La vela, el precio abrió aquí en este punto, hizo variaciones y terminó cerrando en el periodo de un día, porque estamos en el periodo diario, en este caso, en el precio de cierre, que es la parte inferior del cuerpo de la vela. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a un gráfico real, en esta parte, este es un gráfico real, vemos que, por ejemplo, la misma vela roja que hace un momento les mencioné, acá, esta vela roja tuvo un precio de apertura que, como es bajista, entonces el precio de apertura es en la parte superior, este que está acá. Tiene una pequeña mecha hacia arriba, que sería el precio máximo que alcanzó la vela luego de su apertura. Tenemos toda esta bajada, del que es el cuerpo de la vela, tenemos un precio de cierre acá, que es donde ya la vela al final del día cerró. Pero antes de cerrar, ella tuvo una bajada, una mecha o una sombra un poco más abajo, que fue el mínimo total de la vela, ¿okay? en ese día. Al final cerró en este precio. O sea, el precio de cierre. Luego de este precio de cierre es el mismo precio de apertura de una nueva vela, que en este caso es alcista. Entonces, el mismo precio de cierre de esta vela, que es bajista, es el precio de apertura de una vela alcista. ¿Okay? Y a la inversa, el precio de cierre de una vela alcista es el precio de apertura de una vela bajista. Es muy sencillo de entender, solamente tienes que ponerlo en práctica. Fíjense, ¿cómo identificamos nosotros soportes y resistencias? Pero antes debemos saber qué son soportes y qué son resistencias. Entonces, ¿qué es un soporte? Un soporte suele ser un piso temporal en el que el precio tiende a rebotar en diversas ocasiones. ¿Okay? Mientras más veces el precio encuentra esa zona, ¿okay?, más fuerte se hace el soporte. Y lo mismo aplica para una resistencia, pero en sentido opuesto. Vean el gráfico que tengo abierto en la parte de abajo. Fíjense que tenemos el euro dólar, que es un instrumento financiero de Forex, ¿correcto? Es un par de divisas y lo tenemos configurado en un periodo de 4 horas bajo el exchange FXCM. El broker FXCM. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá en este gráfico? Que el precio ha llegado, si identificamos primero los soportes, los soportes, recuerden que son una especie de pisos. Los soportes aquí serían por ejemplo, que el precio visitó esta zona de precio, el instrumento financiero, perdón, esta zona de precio, porque una cosa muy importante que deben saber es que cuando identificamos soportes debemos ver zonas y no puntos específicos del precio. ¿Okay? Yo, por ejemplo, no puedo ver 1,08 aquí. Ese es un punto específico del precio en el que el precio va a rebotar en ese punto. No. Simplemente debo ver una zona, un rango de precio en donde el instrumento financiero tiende a devolverse. ¿Ok? Entonces vemos que rebota en esta zona una vez, vuelve a rebotar, va al alza, luego rebota otra vez, vuelve a llegar a esta zona de precio y se devuelve. Entonces vuelve otra vez y vuelve otra vez acá. Entonces tenemos 4 puntos en los que el precio no pudo romper esta zona hacia abajo. ¿Okay? Es una psicología que aplican las masas de trading, las masas de traders, perdón, y que en otros términos, por decirlo de otra forma, el trading es la psicología de las masas, ¿ok? En cuanto a términos de economía y de movimientos de mercado. Fíjense que cuando ya el precio va por esta zona,
y tú estás operando en ese preciso momento, te das cuenta que el precio ya visitó otras veces esta zona. Si tú estás aquí en este punto, imagínate que vamos a borrar esta zona de aquí para acá. Vamos a borrar esta zona de aquí para acá. Tú estás en este punto. El precio está visitando esta zona y tú te das cuenta que ya anteriormente el instrumento financiero ha visitado esa zona en 2 ocasiones y no ha podido romperla. Entonces tú por intuición, por los conocimientos básicos que tienes sobre trading y sobre los soportes, vas a decir, ah, entonces esto ya se está convirtiendo en una zona de soporte y yo no debo entrar aquí, debo esperar a ver la reacción que tiene el precio. Aquí yo tengo que detener mi, mi posición de trading, ¿ok? Debo detenerme y esperar a ver cómo reacciona el precio. Si el precio va con volumen y con fuerza hacia abajo y tiene la capacidad de romper ese soporte. O si no tiene fuerza y lo que va a hacer es devolverse nuevamente para en un futuro volver a intentar romper ese soporte. Fíjense que en un futuro lo volvió a intentar y no pudo romper el soporte. Eso le da aún más fuerza a ese soporte, lo cual es un buen indicativo para ti para que tengas más seguridad sobre las cosas que estás haciendo. Entonces lo mismo aplica justamente en este gráfico, lo mismo aplica para identificación de resistencia. En este caso el precio tocó esta zona una vez, 2 veces y 3 veces, lo cual le dio bastante fuerza a esta zona, lo cual se convirtió luego en una resistencia. ¿Qué pasó después? Que el precio no llegó hacia abajo porque ya aquí los compradores ya tenían mucha fuerza y volumen. Lo que pasa es que el volumen no se ve. Yo les voy a mostrar un gráfico real en un momento y les voy a mostrar cómo estaba el volumen en este momento. Fíjense que tocó la zona de resistencia y tuvo la fuerza para romperla. Cuando ya ustedes ven que una vela cierra por encima, es una zona de alerta. O sea, es un momento en que tienes que estar alerta. Porque si luego de 3 velas el precio sigue cerrando por encima, entonces ya es un rompimiento de la resistencia o del soporte en el debido caso, de rompimiento o sea, es un rompimiento como tal, ya consolidado, pues. Entonces, cuando usted ve este evento, ya quiere decir que oficialmente esa resistencia fue rota, fue quebrada, ¿ok? Y lo más probable es que el precio continúe hacia el alza y que esta zona de resistencia actúe en el futuro como una zona de soporte, ¿ok? Porque las resistencias y soportes tienden a alternarse de esta manera. Ok, fíjense. ¿Cómo yo identifico correctamente soportes y resistencias? En este caso tengo el dólar estadounidense, el euro contra el dólar estadounidense, ¿ok? Euro-dólar. Es la misma gráfica que les estaba mostrando hace poco. Yo lo que tengo que hacer, estoy en la plataforma TradingView. Para quien no sabe, TradingView es una plataforma que se utiliza para hacer análisis técnico. Tiene una serie de herramientas bastante completas que nos permiten a nosotros hacer una gran cantidad de dibujos, por decirlo de alguna manera, cuando hacemos análisis técnico. Ok, fíjense, ¿qué yo tengo que hacer para determinar zonas de soporte y resistencia? Me voy acá a esta herramienta y selecciono la herramienta línea horizontal. Entonces me voy desde la parte de abajo, en el periodo de tiempo que yo quiero estudiar, me voy desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, determinando primero soportes y resistencias, porque a veces vamos a encontrar ambas cosas. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una zona de soporte, por supuesto. Fíjense que en este punto donde yo tengo el indicador, veo que el precio ha llegado a esta zona una vez, aquí lo rompió, pero no tuvo la fuerza para seguir hacia abajo. Aquí lo tocó una segunda vez, una tercera vez, una cuarta y una quinta vez. Esto definitivamente es un soporte, ¿ok? Entonces yo pongo un clic aquí y marco una línea en esta zona. Recuerden que tienen que verlos como zonas y no como puntos específicos en el precio. Entonces, nuevamente abro el indicador, la línea, y sigo hacia arriba buscando donde el precio toca varias veces, ¿ok? Fíjense que en esta zona el precio ha tocado varias veces. ¿Cómo lo sé? Porque voy a colocar la línea para que lo visualicen. En esta zona, en la parte izquierda, una vez, 2 veces, 3 veces, como soporte. Seguimos
y vemos que tocó aquí una vez, dos veces y tres veces, pero ahora como resistencia, ¿ok? Entonces lo que tienen que ver ustedes, aquí actúa como soporte y como resistencia al mismo tiempo. Entonces seguimos hacia arriba y vamos buscando otro punto en el precio donde hayan tocado varias veces. Aquí sería un punto muy bueno para detenernos y marcar una línea. ¿Por qué? Porque aquí tocó esta zona una vez, dos veces. Aquí la medio pasó, pero recuerden que es una zona. Esto podría verse en la misma zona, ¿ok? No es que está rompiendo la resistencia, sino que está moviéndose en esa zona, ¿ok? Y cuatro veces como resistencia. Seguimos, aquí tocó nuevamente como resistencia, rompió hacia arriba, se devolvió, tuvo un juego nuevamente en esa zona de resistencia y soporte y siguió. Nuevamente aquí rompe, no respeta esta zona de resistencia, la rompe, se devuelve y ahora la está utilizando en la actualidad como zona de soporte. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a realizar y esta es la mejor manera de hacerlo. También podríamos cambiar el tipo de gráfico por un gráfico de líneas. Si lo cambiamos por un gráfico de líneas, la cual nos indica solamente el precio de cierre, a lo mejor para ti es mucho más fácil determinar estas zonas de soporte y resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar nuevamente al gráfico de velas y vamos a seguir. Ya si seguimos, como vemos que estamos en unos máximos que no tienen antecedentes, o sea, ya estamos logrando máximos en este instrumento financiero que no tienen antecedentes, ya lo más lógico es que nos vayamos a una zona más actual del precio, ¿ok? Porque ya el pasado no nos está indicando posibles soportes y resistencias anteriores. Entonces nosotros podemos aquí ver que este fue un máximo que tocó dos veces la zona, podríamos determinar una zona de resistencia por aquí. Podría. Sin embargo, es una zona de resistencia débil porque le falta consolidación, ¿ok? ¿Cómo que le falta consolidación? Que le falta que el precio llegue nuevamente a estas zonas varias veces, para nosotros consolidar esta zona como una zona de resistencia y soporte, ¿ok? Entonces véanlo como una resistencia y soporte leve, ¿ok? Débil. Estas son zonas de resistencia y soporte más fuertes porque ya han sido consolidadas, ¿ok? Consolidar quiere decir que varias veces han sido probadas y ya una vez que varias veces tú pruebas esa zona, entonces ya consolidas como tal esa zona de resistencia o soporte. Entonces es algo muy fácil de determinar, es algo muy fácil de determinar y que es lo que ustedes tienen que poner en práctica de ahora en adelante, abrir varios gráficos y determinar las zonas y resistencias en varios periodos de tiempo. Ok, ¿quedó claro esto? Veo que hay una pregunta acá. ¿Cuántos puntos de toque tenemos que considerar para trazar las líneas, mínimos y máximos? Perfecto. No hay un mínimo de toques. Aunque sea dos, uno solo, por supuesto que no sirve. Tienen que ser dos o más. ¿Okay? Entonces, rápidamente, voy a explicar lo que son cómo determinar las tendencias. Me devuelvo para el gráfico de 4 horas. Tendencias y canales de tendencia o canales bursátiles. Bandas bursátiles también se les llama. Ok, perfecto. Fíjense, esta línea azul que ustedes están viendo acá, esa línea azul que yo tengo colocada, es una media móvil de 200 periodos. ¿Qué quiere decir esto? Las medias móviles son unos indicadores, realmente, que lo que hacen es realizar una operación matemática muy simple que toma los periodos que tú le indiques. Por ejemplo, esta es de 200. Mientras mayor sea la cantidad de periodos, más suave se va a ver la línea de tendencia en referencia a la gráfica, ¿ok? Por ejemplo, esta de 200 periodos actúa con toma las últimas 200 velas y promedia su precio.
Eso es lo que hace, precisamente eso es lo que hace. No hay mucha más complicación en eso. Simplemente agarra las últimas 200 velas que se han formado en ese periodo de tiempo y las promedia. Y entonces reacciona en proporción a esa variación, ¿ok? Del promedio. Entonces, ¿por qué una media móvil de 200 periodos? Fíjense, la media móvil de 200 periodos desde hace muchísimo tiempo cobró muchísima popularidad en la comunidad de traders y es la media móvil más utilizada para indicar la dirección de la tendencia, ¿ok? Entonces, si la mayoría de los traders utilizan la media móvil de 200 periodos para determinar las direcciones de las tendencias, entonces es importante que tú también la tomes en cuenta porque tú tienes que especular sobre lo que la mayoría de los traders tienen en su cabeza, psicológicamente, porque eso te va a dar la dirección del mercado posteriormente. Es una lógica. Entonces, les recomiendo que utilicen la media móvil de 200 periodos para indicar la dirección de la tendencia. En este caso, obviamente nos está indicando que la tendencia es alcista. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros en cuanto a la detección de niveles de tendencia o direcciones de tendencia? Podemos utilizar esta herramienta que se llama línea de tendencia y lo que hacemos con ella es juntar los mínimos cada vez que, por ejemplo, en una tendencia alcista, vemos que hay una tendencia alcista acá, lo que hago yo entonces es el último mínimo que surgió antes del comienzo de la tendencia, lo marco y luego marco el último mínimo de la actualidad, ¿ok? Aquí sería. Fíjense que estoy marcando el primer mínimo, aquí más o menos se acercó, pero aquí en estas dos partes es donde yo debo hacer la conexión. Entonces, fíjense que lo más probable, hay mucha probabilidad en que el precio cuando se devuelva rebote en esta zona, porque hay una línea de tendencia alcista que yo acabo de marcar con los mínimos que ha hecho el precio en el transcurso de lo que lleva de historia del precio. Entonces, fíjense que una vez que yo determino esto, me doy cuenta que esta línea de tendencia alcista me sirve ahora como soporte, porque si el precio entonces cuando baje va a rebotar aquí, entonces está actuando como un soporte, ¿ok? Entonces lo mismo puedo hacer yo con la parte superior, lo mismo puedo hacer yo con los máximos, lo mismo puedo hacer con los máximos. Esto que se acaba de formar acá es un canal de tendencia, ¿ok? Y por lo general son líneas que están en paralelo. Hay una herramienta en TradingView que te permite de una vez marcar los canales de tendencia. Déjenme borrar esto acá y les voy a mostrar cuál es esa herramienta. Canal paralelo se llama, ¿ok? Canal paralelo. Yo lo que hago es marcar, como ya les dije, el mínimo, el último mínimo, y lo que hago es estirarla hacia donde, en paralelo hacia donde creo que se está formando el canal, ¿ok? Entonces ya yo tengo acá un canal de una tendencia alcista, lo cual me indica, déjenme configurar un poco acá esto para que se pueda apreciar mejor. Fíjense, yo puedo esperar dos cosas acá, que el precio rebote en la parte superior del canal o que el precio se devuelva a la parte inferior del canal. Y dependiendo de cómo esté el mercado en ese momento, yo puedo tomar una decisión de entrada si creo que el precio va a rebotar acá y va a dirigirse nuevamente hacia la parte superior del canal. Entonces, estas cosas que se utilizan por lo general para determinar las direcciones de la tendencia son muy útiles. Hace poco, en el grupo 1, yo determiné un canal de tendencia y se los sugerí a los estudiantes como una entrada de trading, de hecho, y la ejecuté como una entrada real de trading en mi cuenta de trading, ¿ok? Hay una pregunta acá. ¿La media móvil de 200 también funciona como soporte o resistencia según sea el caso? Por supuesto. ¿Qué come que adivina?
Por supuesto, déjenme borrar acá este canal. Y fíjense que la línea de 200, la media móvil de 200 periodos actuó aquí como una, déjenme acercar un poco para que lo puedan ver mejor, actuó en esta zona como un soporte, en esta zona como una resistencia. En el futuro volvió a actuar aquí, se podría ver que está actuando en esta zona como un soporte y la está llevando como un soporte en la actualidad. Lo más probable es que si la tendencia sigue al alza y se devuelve eventualmente, entonces esa media móvil va a actuar como una media móvil de soporte, en el caso de que sea, en ese caso, un soporte. ¿Okay? Lo más probable es que cuando se devuelva, se acerque lo más posible a la media móvil. Y si va a haber un cambio de tendencia, ¿okay? Se va a producir una ruptura del soporte de la media móvil de 200. ¿Okay? Fíjense que aquí también tenemos un soporte que hemos identificado anteriormente. Entonces todos estos factores tú los tienes que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión según la estrategia que tú tengas. Siempre tienes que considerar soporte, resistencias y líneas de tendencia. No importa cuál sea la bendita estrategia que tú tengas, no te olvides nunca de identificar y tomar en cuenta los soportes y resistencias y tendencias. Porque son cosas fundamentales que no debes apartarte nunca de ellas, porque recuerda que cuando un trader empieza, lo primero que aprende es esto. Entonces, por lo general, hay un 99% de posibilidades de que todos los traders tengan este concepto en su cabeza. Y si tú sabes qué es lo que está pensando la masa de traders, entonces tienes un gran porcentaje de acierto cuando digas para dónde se va a dirigir el mercado. Entonces, esto por allí, no sé si tienen alguna otra pregunta.